Muchos éxitos a esta primera sesión de la jornada de investigación en desarrollo transpersonal, facilitada por los diplomantes en psicología transpersonal en su segunda edición o segunda corte de este año 2022. Que para mí realmente es como bien emocionante en toda la extensión de la palabra, pues compartir con ustedes, siendo el primero de este tema, que digamos que un poco a manera de introducción podría comentarles que surge por lo que para mí ha sido a lo largo de muchos años la inquietud por lo que en el pasado era ver cómo espacios que se dedicaban al crecimiento personal, a la revisión de ese contacto con uno mismo, la presencia de compañeros del género masculino era nula, incluso llegando a oportunidades en las que actividades que eran destinadas a caballeros nada más se suspendían porque no había inscritos, ¿no? Más sin embargo, luego con el pasar del tiempo he ido viendo cómo esto ha cambiado y bueno, eso dio como inicio a la inquietud por saber qué podía estar ocurriendo. Eh, y bueno, en función a eso, por supuesto, me planteo como primera instancia empezar a revisar qué será esto entonces de la masculinidad, a qué se referirá como definición esto de la masculinidad. Y ahí encuentro que en este caso Álvaro Bonilla escribió un libro sobre masculinidad sagrada, define la masculinidad diciendo que la masculinidad ha experimentado cambios significativos desde la revolución industrial. Enfrentamos nuevas formas de relacionarnos con los otros. Es posible decir que hoy nos encontramos más solos, aunque socialmente pareciera que debemos tener todas las preguntas resueltas. Se nos exige ser valientes, emprendedores y decididos, pero en realidad nos encontramos en muchos momentos de la vida confundidos con muchísimas Hola, preguntas hola. y sin Oye, ¿qué encontrar. crees? Ya empezó mi diplomado. Entonces, Aunque luego tengo continúa documentos diciendo, del TEC, o sea, que eran como para la escuela, Ajá. que pues, tienes el micrófono encendido y estamos escuchando tu conversación, disculpa. Ajá. En este caso, un poco ya allí comenzamos a notar lo que, bueno, desde nuestra vivencia como caballeros y quizás no sé si los que están escuchándome lo compartan, esa dualidad de todo lo que como socialmente necesitamos mostrar y lo que en esencia también nos va acompañando como seres humanos que somos. Continúa Álvaro Bonilla diciendo que la masculinidad no viene determinada por la genética simplemente. No te da las ganas simplemente por tener tus cromosomas X y la masculinidad necesita de lo psicológico y de lo espiritual para desplegarse verdaderamente. La masculinidad es una posición y una actitud frente al mundo y también es una visión, un propósito de trascendencia a través de tu ser hombre. ¿Okay? Y luego continúa en la siguiente lámina, dice, ser hombre, en función a esto, implica conocer dos lados diferentes. Por una parte tenemos lo que podría ser como un lado luminoso, pleno, poderoso, pero a la vez un espacio de sabiduría y tranquilidad, donde hay sensibilidad, hay autenticidad, un hombre dispuesto a luchar, valiente, que se sabe merecedor del lugar que ocupa en el mundo y del aire que respira. Yo lo entiendo como un hombre integrado, un hombre que conoce todo lo que son sus distintas áreas o ámbitos y dimensiones y en función a eso asume su realidad. Pero, por otra parte, hay un lado oscuro, un hombre que aún no expresa su masculinidad y es servil o quizás violento. Ahí encontramos una polaridad tan radical como para no poder conectar con otros o quizás tan suave que no es capaz de protestar cuando alguien lo respeta. Este párrafo en particular para mí tiene mucho significado porque en mi consulta, en pacientes eh, masculinos, esto es, claro, quizás no dicho de esta forma, pero a nivel de lo que ellos comentan y sus experiencias, es como ver claramente estas polaridades, estos dos lados que aquí se señalan, cómo van acompañando a ese individuo y entonces eso lo va llevando a él a estar como en una lucha interna que genera a veces mucha preocupación. Luego continúa diciendo, cada lado de la masculinidad
tiene un mensaje que dar y debemos ser conscientes de la luz y la oscuridad que estamos ofreciendo al mundo y a nosotros mismos. Tendremos que aprender a lidiar con ambas caras de nosotros mismos, dejando el miedo a expresar la luz o a las contradicciones que trae consigo la oscuridad. Luego nos dice, haciendo un poco de historia, dice, en la época del primer romano se hablaba de un espíritu viril, el cual no era lo mismo a la personalidad masculina, sino que se relacionaba con lo llamado animus, que era no más que eso que se denominaba como el aliento. Carl Jung tomó esta idea del animus en su enfoque psicológico, definiéndolo como el acto de pensar, juzgar en la acción y en la valoración. Jung pensaba que una de las necesidades psicológicas más acuciantes para cualquier persona era reconciliar estas figuras de la psique, el ánima y animus, o el alma y espíritu, esa integración. Es importante entonces, para encontrar nuestra masculinidad, recobrar el sentido de lo sagrado, es decir, recuperar una conciencia de la dimensión espiritual. Y es a partir de esta afirmación entonces que yo tomo de allí para asumir que este cambio que hablaba al inicio en la postura responde a la búsqueda de esa satisfacción, de la necesidad de encontrar y de desarrollar esa dimensión espiritual. En función a esto, en relación a la espiritualidad, Thomas Moore, un autor a quien leí hace algunos años, expresaba en su libro La espiritualidad, en su libro Cuidado del alma, la espiritualidad no se da sin esfuerzo, como algo totalmente formado. Las religiones de todo el mundo demuestran que la vida espiritual requiere una atención constante y una técnica sutil y con frecuencia bella, mediante la cual se mantengan vivos los principios y la comprensión de lo espiritual. O sea, aquí ya vemos como esto de lo espiritual no es algo tan etéreo, sino que tiene que ver también con elementos más concretos de vivencia del individuo. Ahora bien, sigue quedando la incógnita respecto a qué es en sí la espiritualidad. Y en función a esto, tenemos a un autor, West, quien en 2002 reconoció que existe una dificultad constante al describir la espiritualidad. Y por otra parte, autores como Wiggins y Frank en el 2003 advirtieron que hacer el intento de capturar el concepto es en sí mismo opuesto a la esencia. Concluyeron que la espiritualidad está relacionada con el significado, el propósito y el valor de la vida, que se puede o no incluir a un ser superior. Luego tenemos a Sperry en 2001, quien ofreció una descripción similar al afirmar que la espiritualidad consiste en una búsqueda personal de sentido de pertenencia o de los valores centrales que influencian el comportamiento. También aportó las nociones de interconexión, trascendencia e integridad. En mi opinión, Ingersoll en 1994, siguiendo el trabajo del psicólogo transpersonal francés Gauguin en 1995, dice, la espiritualidad debe ser endémica a todo ser humano y debe servir como una fuerza estimuladora de vida. De acuerdo a esto, entonces Miller en 2003 dice, se refirió al espíritu como el motor de la vida y a la espiritualidad como la fuerza que impulsa y vivifica el espíritu. He afirmado, dice, junto con otros autores como Ingersoll, Ellison, Olzan, Mover, que aunque la espiritualidad se puede dividir en componentes de bienestar, los cuales deben ser medibles, no se ha resuelto el dilema esencial de la limitante que tienen las palabras al describir aquello que las trasciende. Entonces creo que aquí caemos un poco en esto de que, bueno, entender y quizás lograr concretar en palabras la espiritualidad sigue siendo un tema de trabajo, pero ya vemos como arriba nos hablaban de elementos concretos que tienen que ver con valores, sentido de vida, sentido de pertenencia, y que por allí uno va entendiendo un poco lo que es ese camino y esa necesidad de lo que como en este caso caballeros necesitamos ir cada vez profundizando más. Luego tenemos a Tara Bennett Goleman, una autora que escribió un libro titulado Alquimia Emocional, quien afirma que todos deseamos ser felices, nadie quiere sufrir. Dado que el propósito fundamental de la vida es ser felices, lo importante es descubrir qué nos causará la mayor felicidad. Por lo general, es la mente
la que ejerce la mayor influencia en casi todos nosotros. Por eso vale la pena tratar de alcanzar la paz mental. Sí. Y luego tenemos entonces cómo, a partir de todo esto, de las diversas opiniones que estos autores han compartido y por la experiencia que quizás ya de manera más directa en la actualidad tengo como participante en un círculo de hombres, que puedo concluir en esta aproximación inicial de este tema, que para los hombres constituye actualmente un reto asumir de manera integral esa pregunta a quiénes somos, reconocer nuestras verdaderas necesidades y sobre todo permitirnos establecer un propósito y metas que nos conduzcan hacia nuestro bienestar. Vemos con agrado el que los cambios que se observan en una mayor participación de los hombres en actividades orientadas a conectarse con su mundo interno representan un despertar de conciencia a lo esencial del ser y con ello a restablecer la conexión con su dimensión espiritual. Aún queda mucho camino por recorrer, pero vemos cómo ya se están dando los primeros pasos. Muchas gracias. Esto es lo que pude preparar para todos. Luego en la siguiente lámina tengo un poco las referencias bibliográficas de los autores que fui mencionando a lo largo de la presentación y que bueno, han sido autores con los que he hecho contacto a lo largo de ya varios años y que en este momento, pues en este trabajo conseguí la manera de poder concentrar y pues traer a ustedes esta propuesta que como línea es algo que pienso seguir desarrollando en mi labor profesional. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escucharme y espero que haya sido de su agrado. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier comentario o pregunta, estoy abierto a escuchar. Gracias. Gracias, José Antonio. Me parece Disertación, importante. Antonio. Disculpe de interrumpir. Perdón. Creo que es algo que se está como tocando de un cierto tiempo para acá, pero que apenas está como empezando a trabajarse en el contexto social, ¿no? Y creo que está bien bonito que lo toques dándole un sentido, pues, como tan fundamental en los procesos transpersonales, que no solamente incluyen a la parte masculina, sino también a nosotros como mujeres, también acompañantes de los hombres, ¿no? Y dándole ese significado también a la masculinidad y esa importancia. Gracias. Qué bueno, gracias, gracias por tus palabras y sí, efectivamente, esto es un tema que nos abarca a todos, pero como decía al inicio, ¿no? Bueno, quizás por esa experiencia vivida, esa inquietud, ¿no? Por sentir que a veces, ¿qué pasa con los hombres? Que bueno, como yo lo veo, como que las mujeres nos llevan un proceso de desarrollo en ese sentido mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora afortunadamente hay un despertar y espero que esto vaya llevando a un equilibrio y por supuesto a mejores condiciones para todos, pues. Entonces, gracias por sus palabras y sus felicitaciones. Buenas noches. Bueno, José Antonio, quería comentarte que me parece muy interesante el tema que terminas de desarrollar. Verdaderamente se siente y se ve que sí existe una necesidad de esa espiritualidad masculina, así como lo llamaste, ¿no? Sí hay un despertar en nosotros como hombres en la parte espiritual. Está claro que las mujeres desde hace tiempo han venido transitando, ¿verdad? Por este camino, aunque si te pones a observar los principales representantes de la espiritualidad son hombres, ¿no? Cuando observamos a Jesús, cuando observamos al Buda, a Krishna, tal vez porque esta, digamos, es
la historia de la humanidad ha venido siendo desde su comienzo machista, vamos a decirlo así, y no ha dado oportunidad a que las mujeres de alguna manera puedan manifestar todo ese desarrollo que a lo mejor ellas se han visto obligadas a realizar justamente por su condición femenina, ¿no? También me parece muy interesante el comentario que hizo la compañera de que la mujer debe acompañarnos en este proceso de espiritualidad masculina y justamente pues para darnos más ese sentido de masculinidad, ¿no? Y como dice un refrán que es bien conocido por todos, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces creo que este tema es muy interesante. Es un tema, pues, pensaría que de algún modo innovador y que tiene muchísima tela para cortar y para desarrollar. Entonces, bueno, te deseo muchos éxitos en el desarrollo de este tema en un futuro. Gracias a ti por compartirlo. Gracias a ti, José Enrique. Y sí, precisamente todo eso que dijiste sigue siendo como todos esos antecedentes que nos dicen, eso que comentaba yo, ese integrar todos esos aspectos de nuestra esencia, de nuestro ser y ese potencial que todos tenemos. Entonces, siempre buscando ese equilibrio para que al final, al sumar esfuerzos, por supuesto, vamos a potenciar el éxito y lo que todos estamos buscando, pues esa felicidad de la que todos hablamos y queremos. Entonces, hacia allá va y sí, efectivamente hay mucha tela que cortar y muchas cosas que seguir investigando. Así que bueno, gracias por tus palabras. ¿Alguien más que quiera comentarle algo, José? Bueno, porque tienes mucho éxito, muy profesional tu intervención, muy interesante tu tema. Felicidades por el círculo de hombres, importante para la sociedad que los hombres se volteen a ver esa área, esa dimensión. Y, yo por mi parte, bueno, encantado y muy, muy oportuna tu intervención. Siento que es un tema para llevar a un congreso nacional, hasta internacional, pues está muy, muy interesante como lo haste y también las citas viste para complementar de esa investigación. Gracias. Muchas felicitaciones, espero que lo puedas repetir nuevamente con nosotros ese tema. Gracias, gracias.